Lee Chang-dong es, sin duda alguna, uno de los cineastas más influyentes y respetados del cine coreano. Es ampliamente considerado, junto a Park Chan-wook y Bong Joon-ho, como el mejor director y guionista en la historia de Corea. Personalmente lo considero el mejor de los tres grandes directores coreanos. Sus películas se caracterizan por explorar temas profundos como la desesperanza, el dolor, el conflicto interno, la sensación de no encajar en ningún lado, entre muchos otros temas más. Sus filmes están siempre cargados de una sensibilidad única, una narrativa introspectiva y un guión poético. Además, destaca por su maestría a la hora de escribir personajes conflictuados y sin un rumbo aparente, pero que a medida que avanzan en sus historias estos sufren una transformación desencadenada por una decisión en apariencia simple, pero que termina alborotando sus vidas por completo. En este video, vamos a hacer un recorrido por sus 6 largometrajes como director, clasificados de mejor a peor, según su impacto cinematográfico, las emociones que despiertan, su legado en el cine mundial. Y por supuesto, mi opinión personal. Para el presente video volví a ver todas las películas del genial director, por lo que la clasificación en este top es enteramente personal. Así que, sin nada más que añadir, acompáñame mientras exploro las joyas del cine de uno de los directores más trascendentales de las últimas décadas en Corea y el resto del mundo. Comencemos. En el puesto 6 tenemos El pez verde, de 1997, la película debut de Lee Chang-dong. Este filme neo-noir sigue a Mak-dong, un joven que regresa a su ciudad natal después de terminar el servicio militar. Mientras regresa a su hogar en tren, ve una bufanda rosa tirada y decide devolverla a su dueña, una mujer hermosa pero misteriosa que está siendo hostigada por unos matones. Cuando intenta defenderla es golpeado por estos. Esta inesperada relación le trae problemas desde el comienzo. Tras regresar a su hogar, podemos ver el segundo elemento característico en las películas de Lee, la nostalgia y la falta de sentido de pertenencia. En Ilsan, Mak-dong no se siente parte del que antes fue su hogar, y más por las transformaciones que sufrió este en sus campos verdes, ahora reemplazados con grandes apartamentos. La decisión que termina cambiando la vida de Mak-dong por completo se presenta poco después, cuando se reencuentra con Mia-e, la joven de la bufanda que conoció en el tren. Posteriormente, un evento desafortunado le hace conocer a Tae-gon, el líder de una pandilla mafiosa y novio de Mia-e. A partir de este momento, la interacción entre Mak-dong y Tae-gon se vuelve clave para la evolución del protagonista. Esta película destaca, sobre todo, en el sentimiento de nostalgia presente en Mak-dong, siempre anhelando ver a su familia unida una vez más. La narrativa poética y trágica destacan mucho en este film, especialmente con el uso de elementos visuales como la foto del árbol o el edificio abandonado, ambos representando los sueños fallidos de Mak-dong y Tae-gon respectivamente. Esta película barrió con todos los premios en Corea, ganando a Mejor Película en los Blue Dragon y los Baeksang, Mejor Guionista en los 3 grandes premios, y una gran cantidad de reconocimientos internacionales. Destacan también sus actuaciones, especialmente la de Han Suk-kyu, quien interpreta al protagonista Mak-dong, que ganaría los 3 grandes premios de actuación coreanos por este papel, así como el de la Asociación Coreana de Críticos de Cine. Aunque la película es ampliamente considerada como una obra maestra, personalmente considero que los films posteriores de Lee Chang-dong son superiores. En el quinto puesto se encuentra Burning, de 2018. Esta película, protagonizada por Jo A-in, Steve Yeun y Jeon Young-seo, sigue la historia de Young-soo, un joven aspirante a escritor cuyo padre se encuentra en prisión. Al comienzo de la película, Young-soo se reencuentra con Jae-mi, una antigua amiga de la infancia y vecina, y es precisamente este reencuentro el que desatará todos los conflictos de la película. Con el paso de los días retoman su amistad. Tras su breve reencuentro, Jae-mi le pide a Young-soo que cuide a su gato mientras ella viaja a África. Este viaje es el evento que movilizará toda la historia, dado que durante este mismo, Jae-mi conoce a Ben, un hombre carismático y adinerado pero increíblemente enigmático. Tras un periodo de tiempo breve, los dos protagonistas establecen una amistad con Ben.
Cuando Ben confiesa tener una inquietante afición de quemar invernaderos abandonados, Jong-soo comienza a sospechar de él. Esta película se caracteriza por su narrativa poética cargada de mensajes y guiños pequeños, muy al estilo de Lee Chang-dong. Este filme explora los contrastes de las clases sociales coreanas y la desigualdad económica a través de la relación entre los personajes de Jong-soo, el chico pobre, y Ben, el chico adinerado. El enfoque de la narrativa va más allá de lo meramente visible, concentrándose sobre todo en el conflicto interno de Jong-soo. Esta película destaca por su excelente cinematografía, además, su música profunda y enigmática contribuye a generar una atmósfera inquietante y melancólica. Esta película fue muy elogiada internacionalmente por su ritmo meticuloso y su capacidad de provocar incomodidad e intriga en los espectadores, lo que le llevó a ser considerada por muchos críticos como una de las mejores de 2018. Este film recibió una gran cantidad de elogios, siendo Lee Chang-dong nominado como mejor director en 2 de los 3 grandes premios de cine de Corea, además de ganar el Gran B la mejor película. También fue presentada en Cannes, donde fue seleccionada para la Palma de Oro. Destacan mucho también las actuaciones de sus 3 protagonistas. Particularmente, Jo Ah-in, que fue reconocido por el New York Times como uno de los mejores actores de 2018 por este papel, además de un sinfín de nominaciones a premios de actuación. Steve Yeun también recibió una gran cantidad de elogios al interpretar a Ben, recibiendo muchos premios y reconocimientos como actor de reparto. Jeon Yong-seo, quien debutó en esta película, fue impresionante al lograr darle vida a un personaje tan complejo como el de Jae-mi. Yong-seo se convertiría de la noche a la mañana en la actriz más prometedora de todo Corea por este papel. En el cuarto puesto tenemos a Poesía, de 2010. Esta conmovedora y profunda película sigue la historia de Milla, una anciana de 66 años a la que acaban de diagnosticar el trastorno de Alzheimer, quien está encargada de cuidar a su maleducado nieto de 16 años, Jong-bok. Cuando Milla toma la decisión de unirse a unas clases de poesía, comienza a tomar notas sobre las cosas que ve, particularmente de las flores que le rodean. El evento clave de la película se da tras un tiempo, cuando un padre de uno de los amigos del instituto de Jong-bok insiste en que Milla se una a él y a los padres de otros chicos para una reunión urgente. Ahí le cuentan que el grupo de amigos de Jong-bok ha abusado de una chica repetidamente durante los últimos 6 meses, hasta que ella decidió saltar de un puente y ahogarse. Este trágico evento desatará todo lo que pasará después en la historia. Milla poco a poco se ve afectada por el Alzheimer, lo que le lleva a contemplar lo hermoso de la naturaleza, así como una manía por categorizar al resto de personas como flores. Algo esencial para el maravilloso final de la película. Esta película explora de manera poética las complejidades del trastorno, así como la maravilla de la cotidianidad y los pequeños detalles de la vida. Su narrativa lenta pero cargada de intensidad emocional une la búsqueda tranquila de Milla de escribir un poema hermoso con temas profundamente densos y emocionalmente fuertes, resaltando más que nunca el estilo de escritura característico de Lee Chang-dong. Esta película fue nominada a la Palma de Oro de Cannes y terminó ganando a Mejor Guión en el mismo festival. También fue muy bien recibida en Corea, ganando a Mejor Película en los Gran Bell y a Mejor Director en los Baeksang. Destaca, sobre todo, la brillante interpretación de Jung Jeong-hee, donde logra capturar de manera conmovedora la fragilidad y fuerza de Milla, equilibrando su confusión por el Alzheimer con una búsqueda de significado, lo cual le da aún más profundidad al personaje. Este papel, que fue también el último de su brillante carrera, fue escrito específicamente para ella por Lee Chang-dong y sería su primera actuación después de 16 años. Ella ganaría el Gran Bell y el Blue Dragon por esta actuación. Esta película es una obra maestra en todos los sentidos. En el tercer puesto tenemos a Peppermint Candy, de 1999. Esta obra maestra es una exploración profunda de la historia reciente de Corea del Sur, así como sus efectos en la vida de sus ciudadanos. La película sigue la vida de Jong-go, interpretado magistralmente por el legendario Sol Kyung-woo.
Esta película sigue una estructura no lineal que muestra en retrospectiva la vida de Yeon-go, desde el momento de su suicidio al inicio del film hasta su juventud, destacando momentos críticos que lo llevan a su propia espiral de desesperación y transformación personal. La película, que está dividida en 7 secciones, abarca en cada una de estas diversos eventos en la historia de Corea que transformaron el país por completo. Estas secciones están fechadas y tituladas según el orden en que se presentan en la película. El primer evento es Excursión al aire libre, durante la primavera de 1999. En este, un grupo de amigos se ha reunido junto a un río para hacer un picnic por primera vez en 20 años. Aquí vemos a nuestro protagonista, Kim Yeon-go, por primera vez. Este se acerca al grupo e intenta hablar con los miembros, quienes tienen un conocimiento limitado de lo que hizo en los últimos 20 años. Tras molestarlos un rato, Yeon-go se va y se sube a lo alto de una vía de tren cercana mientras que uno de sus amigos intenta convencerlo de que abandone la idea del suicidio. Aquí, Yeon-go, tras ver al tren acercarse y a punto de arrollarlo, grita: "Quiero regresar". A partir de aquí, los siguientes 6 eventos harán un recuento de su vida desde 1999 hasta 1979, destacando sucesos de su vida que le llevaron al agujero en el que se encuentra. Aquí también se muestra el elemento que le da el título a la película, los caramelos de menta, que le daba su primer amor Sunim, y que le acompañarán toda su vida. Este film tiene una de las ideas y narrativas más originales vistas en película alguna, y hace un diagnóstico brutal de la historia coreana y sus eventos más relevantes de los últimos 30 años, mostrando al espectador la pérdida de inocencia y la transformación de Yeon-go de una manera única. Su fantástico final también es muy destacado, mostrando la imagen de un hombre feliz con su vida, y que hasta ese momento, era capaz de descansar y soñar tranquilamente. Este film examina temas profundos como la represión, la brutalidad militar, la pérdida de la inocencia, el desamor, la contradicción y sobre todo, la falta de pertenencia. El uso de colores apagados enfatizan el viaje emocional y psicológico del protagonista, que mediante su vida se vuelve más oscura y opaca. Los colores del filme también. Esta película ganaría a Mejor Película en los Grand Bell, así como Mejor Director para Lee Chang-dong. Sol Kyung-woo sería también increíblemente halagado por este papel, ganando a Mejor Actor Revelación en los Baeksang y los Grand Bell, y a Mejor Actor Principal en los Blue Dragon. Esta maravillosa actuación es, para mí, la mejor interpretación masculina en una película de Lee Chang-dong. Una maravilla de película que debes ver alguna vez en tu vida. En el segundo puesto tenemos la brutal obra maestra, Secret Sunshine de 2007. Esta maravillosa película, protagonizada por la mejor actriz coreana de todos los tiempos, Jeon Do-yeon, es ampliamente considerada como la mejor de la carrera de Lee Chang-dong. La historia sigue a Sin-ae, la protagonista, quien decide mudarse al pueblo de su difunto esposo junto a su pequeño hijo, Jun. En el camino conoce al mecánico local y segundo protagonista de la historia, Kim Yong-chan, interpretado por el legendario Song Kang-ho. Sin-ae busca comprar un terreno para construir una casa, dando la imagen de ser una mujer adinerada. Tras un breve periodo de adaptación, descubrimos que Sin-ae mintió sobre ser adinerada, y pronto se dará cuenta que esta decisión es la que desatará la tragedia en su vida. Esta película explora cómo una decisión, que en principio parece pequeña e insignificante, transforma por completo la vida de nuestra protagonista. También se abarcan temas como la fe, la justicia divina, la capacidad humana de soportar el dolor, el perdón y la injusticia. Esta película no tira del sentimentalismo fácil y se enfoca más en la autenticidad del viaje humano y la transformación personal ante el dolor. Destaca también, por sobre el resto de cosas, la actuación de la magnífica Jeon Do-yeon. Ella encapsula a la perfección el dolor, la frustración, el desencanto, y por sobre todo, la impotencia al enfrentar una situación irreversible. Esta asombrosa actuación le valió a Do-yeon el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, siendo aclamada por la complejidad y emotividad de su actuación.
También ganaría a Mejor Actriz en los Blue Dragon y recibiría un premio especial en los Grand Bell por su victoria en Cannes. Esta es, para mí, la mejor actuación femenina en una película de Lee Chang-dong, así como una de las mejores actuaciones de este siglo en general. Esta película es una joya. En el primer puesto tenemos a la que yo considero la mejor película de Lee Chang-dong, así como la mejor película coreana de todos los tiempos. Hablo de Oasis, de 2002, protagonizada por dos de los mejores actores del mundo, Moon So-ri y Sol Kyung-woo. Esta obra maestra sin igual es, para mí, la síntesis de todos los elementos de la cinematografía de Lee Chang-dong. La narrativa poética e introspectiva, la ambigüedad moral, una sensibilidad única, el realismo, la cotidianidad y por sobre todo, la falta de pertenencia al mundo en el que vivimos. Oasis es quizás la mejor película que existe a la hora de abordar la falta de pertenencia en un mundo que a menudo rechaza a los diferentes. ¿Qué mayor falta de sentido de pertenencia al mundo podría tener alguien que es un protagonista con una ligera discapacidad mental, que acaba de salir de prisión y con problemas para socializar? Y una protagonista femenina con parálisis cerebral abandonada por su propia familia. La maestría con la que se aborda temas tan complejos y delicados es simplemente brillante. La película sigue a Yeon-do, un exconvicto que acaba de salir de prisión tras un accidente automovilístico donde acabó con la vida de un hombre de forma involuntaria. Yeon-do logra conseguir trabajo como repartidor en un restaurante chino. Yeon-do busca la reconciliación con la familia del hombre que mató en el accidente de auto, demostrando su poco sentido a la hora de entender las relaciones sociales comunes. Al tocar su puerta, se encuentra con el hijo del hombre, quien se está mudando mientras deja atrás a su hermana Gon-yu, que sufre de parálisis cerebral severa. Yeon-do, tras ver brevemente a Gon-yu, se siente intrigado y atraído por ella. Esta pequeña decisión desemboca en una relación curiosa pero entrañable entre Yeon-do y Gon-yu. Nuestro protagonista decide cortejar a Gon-yu enviándole flores y hasta termina descubriendo dónde están escondidas las llaves de su casa. Al entrar, entabla una conversación torpe con ella y le deja su tarjeta para que le llame si quiere. Un par de días después, y para su sorpresa, Gon-yu llama en mitad de la noche. Poco a poco establece un vínculo con Gon-yu, llegando a llamarla Su Alteza, cada vez que está con ella. El nombre de la película sale de la pintura de un oasis, en la cual cada noche se refleja la sombra de un árbol aterrador que asusta a Gon-yu. Este pequeño evento será relevante para el majestuoso final de la película. Es imposible destacar solo unas cuantas escenas de esta obra de arte, pero sin duda, las más memorables son las interacciones entre Yeon-do y Gon-yu, que son los únicos momentos en los que ésta se siente libre y amada por primera vez en su vida. En sus aventuras fuera del apartamento, la pareja se enfrenta a la dura realidad de una sociedad discriminatoria, pero se sienten reconfortados por la inocencia de su amor. Esta obra maestra está tan bien actuada que es imposible no creerse a los personajes, tanto Sol Kyung-woo como Moon So-ri, al igual que sus personajes, están en su universo particular donde nadie parece entrar. Moon So-ri sería especialmente recordada por este papel, llegando a ganar el Marcello Mastroianni como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. También ganaría el Blue Dragon por su magnífica actuación. Por su parte, Sol Kyung-woo ganaría también una cantidad impresionante de reconocimientos, destacando el premio a mejor actor en el Festival del Cine de Seattle. La película en general ganaría muchísimos premios, tanto en apartados técnicos como en dirección. Ganaría a mejor película y director en los Baeksang, así como un par de premios en el Festival de Cine de Venecia. Oasis es una obra maestra que trasciende las palabras. Es una experiencia cinematográfica que se debe experimentar por uno mismo o misma. Para mí, sin duda alguna, la mejor película que ha dado el maravilloso cine coreano. Hasta aquí este listado personal de las películas del genio Lee Chang-dong. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta ideas para nuevos videos. Hasta pronto.